Bien, queridos estudiantes, vamos a continuar con lo que viene a ser la primera unidad, la cual hemos denominado unidad 0, balance materia, y vamos a resolver el ejercicio número 12 de nuestro libro, ejercicio número 12 de la unidad 0. Dice, la gasolina de aviación está formada por isooctano, carbono 8, hidrógeno 18. Si el isooctano se combustiona con 20% de exceso de aire y un 30% del isooctano combustiona incompletamente a monóxido de carbono, pregunta, ¿cuál sería el análisis del gas de chimenea en base seco? Entonces, este ejercicio viene a ser, cuando recordamos el ejercicio que le explicaba de la combustión del carbón, viene a ser nuestro último caso. Es decir, nosotros estamos combustionando con un exceso de aire, pero tenemos una combustión incompleta. Bien, lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es bosquejar. Entonces estamos ante un proceso de combustión, por lo tanto necesitamos un quemador. Para que se pueda dar una combustión en un quemador, se necesitan dos sustancias que son determinantes, sí o sí. Un combustible por un lado y un comburente por otro lado. El combustible, en nuestro caso, viene a ser el isooctano, cuya fórmula es carbono 8, hidrógeno 18. Y el comburente es el aire, porque en el aire se encuentra el oxígeno. Como estamos hablando de relaciones volumen-volumen, mientras no se especifique que sea una relación peso-peso, siempre hay que asumir que es volumen-volumen. Entonces, para fines de cálculo nuestro, el nitrógeno dentro de la relación volumen-volumen del aire participaría con un 79% y el oxígeno con un 21%. Entonces, el combustible es el isooctano, el aire es el comburente, que ingresa con un 20% de exceso. Ya nosotros explicamos, y siempre yo saco para recordarle los colores de la llama de una vela. Es decir, nosotros tenemos varios colores, pero la llama de la vela donde presenta el color celeste azulado es donde hay mayor temperatura. ¿Y por qué hay mayor temperatura? Porque el ambiente es oxidante. Entonces, lo que se quiere siempre tener cuando se combustiona con un exceso es tener un ambiente oxidante. Entonces, producto de esta combustión va a haber un gas de combustión, un gas de chimenea. Y a este gas de chimenea le vamos a realizar un análisis en base seca, un análisis ORSAT. ¿Recuerdan el aparato ORSAT? Bien, entonces en el reactor vamos a tener el caso de que el isooctano combustiona al mismo tiempo en su forma completa y en su forma incompleta. En su forma incompleta, el ejercicio nos está indicando que es el 30%. Por lo tanto, si la forma incompleta es el 30%, la forma completa será el 70% y tenemos dos reacciones. La primera reacción es para la forma completa, formando el dióxido, y la segunda reacción para la forma incompleta, formando monóxido. Todo hidrocarburo, al combustionar, por definición, por teoría, siempre nos tiene que dar dióxido más agua cuando es su forma completa. Y cuando es la forma incompleta, monóxido más agua. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es hacer el cálculo del oxígeno teórico. Recordemos que es el oxígeno teórico, es el oxígeno estequiométrico. ¿Qué significa oxígeno estequiométrico? Es el oxígeno que requiere la reacción para llevarse a cabo, para llevarse adelante. Entonces, como en este caso tenemos un problema, porque tenemos la reacción 1 que requiere oxígeno y la reacción 2 que requiere oxígeno, pero la reacción 2 requiere oxígeno para formar un componente que no es estable, es un componente metaestable. Entonces, los componentes metaestables son muy difíciles. ¿Por qué? Porque en química, lo que químicamente es metaestable, matemáticamente no es cuantificable. Por lo tanto, hay una regla que yo le he dictado, pero se la vuelvo a dictar, que dice que cuando un componente combustiona al mismo tiempo en su forma completa e incompleta, para fines de poder calcular el oxígeno teórico, tomamos únicamente la forma completa como si éste estuviera en un 100%. Entonces, para fines de cálculo, vamos a calcular el oxígeno teórico en su forma completa
como si estuviera en un 100%. Entonces, la base de cálculo para nosotros son 100 mol del isoctano. Mientras no se nos dé a nosotros ninguna cantidad de lo que estamos combustionando, siempre vamos a asumir que son 100 mol. Entonces, nosotros tenemos 100 mol de nuestro isoctano y nos vamos a la forma completa. Por cada mol de isoctano se requieren 25 medios moles de oxígeno. Y eso nos da 1250 mol de oxígeno. Ese es el oxígeno teórico, es lo que la reacción requiere. Pero nosotros también tenemos que tomar en cuenta las reacciones completa e incompleta, y para eso introducimos un nuevo cálculo de oxígeno que se llama el oxígeno consumido. Entonces, el oxígeno consumido toma en cuenta las dos reacciones con su respectivo, lógicamente, con su respectivo porcentaje, ¿no? Siempre la base de cálculo para nosotros son 100 mol del hidrocarburo, en este caso del isoctano. Entonces, vamos a hacer el cálculo del oxígeno consumido. La primera reacción tenemos 100 mol del isoctano. Por cada mol de isoctano se requieren 25 medio mol de oxígeno, pero esta reacción está al 70%. Entonces decimos, por cada mol del isoctano se requieren 25 medio mol del oxígeno, pero la reacción está al 70%, ¿no? Esa es la primera reacción. La segunda reacción también requiere oxígeno. Tenemos 100 mol de isoctano y por cada mol de isoctano se requieren 17 medio mol de oxígeno. Por cada mol de isoctano se requiere 17 medio mol de oxígeno y como esta reacción está al 30%, multiplicamos por 0,30, lo que nos da un valor de 1130. Acá es bueno que nosotros sepamos distinguir, estudiantes, que siempre el oxígeno teórico va a ser mayor al oxígeno consumido. Eso tenemos que grabarlo. Siempre el oxígeno teórico va a ser mayor al oxígeno consumido. En este caso, el oxígeno teórico nos dio 1250 y el consumido 1130. De ahí vamos a calcular el oxígeno real, calculando lo que realmente está ingresando, porque está ingresando aire en exceso. Entonces habíamos dado una fórmula muy práctica que decíamos el oxígeno real es el oxígeno teórico por 1 punto del exceso. En este caso tenemos 20% de exceso de aire, tendríamos teórico por 1.20. El teórico es 1250 por 1.20 nos da 1500 mol de oxígeno. Ya tenemos estos tres oxígenos y vemos lo que realmente está ingresando, que es el oxígeno real 1500. De estos 1500 mol de oxígeno que está ingresando, se están consumiendo 1130. Entonces hacemos el cálculo del oxígeno residual. Entonces el oxígeno residual va a ser el oxígeno real, lo que realmente está ingresando por lo que se consumió, y nos da 370 mol de oxígeno. Estos 370 mol de oxígeno ya es lo que nos queda residual. ¿Qué significa que nos queda residual? Que eso se va a la chimenea, que forma parte del gas de combustión, por eso siempre lo enmarcamos con rojo. Como el oxígeno nunca ingresa solo, siempre ingresa con el nitrógeno, entonces calculamos el nitrógeno que ingresa. ¿Quién va a comandar este cálculo al nitrógeno que ingresa? Tiene que ser el oxígeno, y de estos 4 oxígenos, el oxígeno real. Entonces, como realmente tenemos 1500 mol de oxígeno, entonces decimos, por cada ingresan 1500 mol de oxígeno, pero por cada 21 mol, nos vamos a la relación estequiométrica del aire, por cada 21 mol de oxígeno ingresan 79 mol de nitrógeno. Entonces, por cada 21 mol de oxígeno ingresan 79 mol de nitrógeno, y eso nos da un resultado de 5.642.86 moles de nitrógeno. Ya hemos explicado para nosotros, para este semestre, por motivo de cálculo, el nitrógeno no reacciona. ¿Qué significa que el nitrógeno no reacciona? Que así como ingresa, así sale y se va directo a formar parte del gas de chimenea o el gas de combustión. Por lo tanto, al final también vamos a tener el nitrógeno que ha ingresado, que son 5.642.86 mol. Luego tenemos la formación del dióxido, como también tenemos la formación del monóxido. Entonces, primeramente vamos a hacer la formación del dióxido, ¿no? Del dióxido. ¿Quién forma dióxido? La primera reacción forma dióxido. Pero esta reacción está al 70%. Entonces, como la base de cálculo es 100, y de estos 100 solamente 70 están reaccionando, significa que tenemos 70 mol que reaccionan en esta combustión, en esta reacción de isoctano. Entonces tenemos 70 mol de isoctano, y por cada mol de isoctano se forma 8 mol de dióxido,
lo que nos da un total de 560 mol de dióxido, que es lo que se forma. Por lo tanto, este dióxido formado también se va a formar parte del gas de combustión o del gas de chimenea. Nos vamos al cálculo del monóxido formado. Cálculo del monóxido formado. Es la segunda reacción que forma monóxido. Nuestra base de cálculo son 100 mol. 100 mol es la base de cálculo del isoctano. Pero esta reacción está al 30%, es decir, de los 100 moles de isoctano, solamente 30 moles van a reaccionar formando monóxido. Por lo tanto, tomamos 30 moles, ¿no? Por eso es acá 30. 30 mol de isoctano. Y por cada mol de isoctano se forman 8 mol de monóxido. Por cada mol de isoctano se forman 8 mol de monóxido, lo que nos da un total de 240 mol de monóxido. Es decir, que al final también nos va a quedar 240 mol de monóxido que se van a la chimenea a formar parte del gas de combustión. Pero también tenemos la formación del agua y ambas reacciones forman agua. La primera reacción, que es la combustión completa, forma agua y la segunda reacción, que es la combustión incompleta, forma agua. Entonces, la primera, la base de cálculo son 100 mol, ¿no? Son 100 mol del isoctano, pero como esta reacción es al 70%, no van a reaccionar los 100 mol, sino reaccionan los 70 mol de isoctano. Y por cada mol de isoctano se forman 9 mol de agua. Por cada mol de isoctano se forman 9 mol de agua. Esa es la primera formación de agua. La segunda reacción forma agua. Y tenemos en este caso isoctano. La base son 100, pero esta reacción está al 30%. Entonces, de los 100 mol de isoctano, solamente 30 van a formar el monóxido. Por lo tanto, decimos más 30 mol de monóxido y por cada mol de isoctano se forman, en este caso, 8 mol de, tenemos aquí, estamos con el agua, ¿no? Entonces se forman 9 mol de agua. Por lo tanto, tendríamos 900 mol de agua. Entonces, al final, cuando ingresa el isoctano con un 20% de exceso y cuando un 30% combustión incompletamente, al final, tomando como base cálculo 100 mol del isoctano, vamos a tener que nos quedan 370 mol de oxígeno, 5.642.86 mol de nitrógeno, 560 mol de dióxido, 240 mol de monóxido y 900 mol de agua. Hacemos una pequeña tablita para que nos podamos ubicar mejor en todo el contexto del ejercicio, donde colocamos todos los componentes que forman parte de nuestros cálculos. Tenemos al isoctano, al oxígeno, al nitrógeno, al monóxido, al dióxido y al agua, ¿no? Colocamos inicio, ¿cuántos mol tenemos al inicio? Inicio significa antes de que se produzca la reacción. Y tenemos final, que es cuando se produce la reacción. Y tenemos el análisis ORSA o análisis en base seco. Bien, entonces al inicio ingresan 100 mol del isoctano, que es nuestra base de cálculo. Al inicio, ¿cuánto ingresa el oxígeno? Ingresa el oxígeno real, es decir, 1500 mol. Entonces tenemos 1500 mol. Al inicio, ¿cuánto ingresa de nitrógeno? Lo que ingresa por el aire, es decir, 5642.86 mol de nitrógeno es lo que ingresa. Esto es antes de la reacción. Entonces, antes de la reacción significa que no ha reaccionado, no hay nada de monóxido, no hay nada de dióxido y no hay nada de agua. Al final, cuando se produce la combustión, el isoctano combustiona completamente. Del oxígeno nos quedaron 370 mol de oxígeno como oxígeno residual. El nitrógeno, tal como ingresó, de la misma manera sale. Se nos forman 240 mol de monóxido. Se nos forman 560 mol de dióxido. Y nos forman 900 mol de agua. Si nosotros hacemos una suma de todos los moles que tenemos al final, vamos a tener 7.712.86. Pero a nosotros nos están pidiendo un análisis en base seco, un análisis ORSA. ¿Qué significa ORSA o en base seco? Que no se toma en cuenta al agua. Entonces, nosotros a todo este total, lo que vamos a hacer aquí es quitar el agua. Vamos a quitar el agua, estos 900 lo quitamos. Entonces, en vez de que tengamos 7.712.86, menos estos 900 de agua que los quitamos porque significa en base seco, todo este gas ingresa al ORSA, que es el sustento, el contenido del ORSA es una base fuerte, que es ávida de agua, toma el agua y se queda seco. Por lo tanto, nos quedarían 6.812.86 mol
como gases totales que hay en la chimenea. Entonces, esos 6.812.86 me haría el 100%. De esos 6.812.86, 370 moles son de oxígeno, que me hace un X%. Ahí aplico una regla de 3 simple. Si 6.812.86 me hacen el 100%, 370 me hace el X%. De la misma manera que aplico la regla de 3 para el oxígeno, también aplico para el nitrógeno y también aplico para el monóxido y para el dióxido. Por lo tanto, ya no voy a tener aquí en el análisis final, lógicamente no entra el isoctano porque se consumió, ni tampoco entra el agua. Entonces, el análisis ORSA, que es la pregunta de este ejercicio, determinar el análisis ORSA quedaría de la siguiente manera. El gas de chimenea estaría compuesto de la siguiente manera: 5.43% oxígeno, 82.83% de nitrógeno, 3.52% de monóxido y 8.22% de dióxido. Si todo eso sumamos, nos tiene que dar 100% o 99.99%, que también es un resultado válido.